Bienvenidos a Lo que callamos los expats, un podcast en el que exploraremos las experiencias, vivencias y perspectivas de aquellos que han decidido dejar su país de origen y establecerse en otro lugar. Desde la adaptación a nuevas culturas hasta las dificultades y desafíos que surgen al vivir en un lugar diferente. Hablaremos con expatriados de diferentes partes del mundo para descubrir lo que realmente significa vivir en otro país. Acompáñanos mientras compartimos historias, consejos, reflexiones y lo que callamos los expats sobre la vida como expatriado. Recuerden seguirnos en redes sociales @lo que callamos los expats y mantenerse actualizados. En esta ocasión de Lo que callamos los expats nos acompaña una mujer valiente, determinada, que dejó Bolivia para estudiar en España en busca de nuevas oportunidades académicas y culturales. Esta aventura cambió su vida y la enriqueció de formas inimaginables. Ahora ella se encuentra viviendo en Holanda. Acompáñanos a conocer su historia. Hola Andrea, bienvenida. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación al podcast. Muy emocionada de compartir mi historia. Nos alegra que estés con nosotros. Cuéntanos, ¿por qué decidiste emigrar a España? Ok, bueno, pues como dijiste, soy boliviana, ¿no? Pues toda mi familia vive allá, hice, bueno, el colegio, la universidad allá y a ver, ¿cómo fue? Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado viajar y estar de un lado al otro. Y cuando iba a terminar la universidad, yo tenía 22 años, dije, esto es todo lo que hay. Ahora ya termino la universidad y tengo ¿Y que empezar a qué buscar más? trabajo Okay. y luego familia y luego casa y luego tu negocio y hacer, o sea, a mí me encanta la vida familiar, pero en ese momento yo quería más, ¿no? Y claro, ya en el último año perdón, de la universidad, es cuando empiezo a buscar, por ejemplo, yo quería irme a Estados Unidos, porque dije, bueno, me voy a Estados Unidos, aprendo un año inglés y quería irme como au pair, y luego pues vuelvo y sigo mi vida aquí en Bolivia. Okay. Y pues en eso tuve la oportunidad de conocer a unos estudiantes españoles que estuvieron en la universidad en Sucre. Sí, de intercambio, eran de la Universidad de Barcelona, estaban haciendo un proyecto ahí, bueno, los conocí, charlamos y ellos me dijeron, ¿por qué no te vienes a España? Y bueno, al final empecé a pensar, digo, bueno, pues podría ir a hacer un máster, pero ya empezó a darme run run en la cabeza y entonces empecé a buscar opciones y bueno, el siguiente año, bueno, pude conseguir inscribirme en una escuela en Madrid, la cual me ofrecía prácticas al mismo tiempo, al momento de estudiar y bueno, me daba muchas facilidades para buscar el alojamiento y bueno, todo lo que al principio tú no sabes nada porque era mi primera vez Y todo moviéndome a este proceso estudiar. me imagino que lo hiciste en Bolivia. Sí, todo el proceso lo hice porque claro, también eso fue el 2005. Yo me fui en septiembre del 2005 a estudiar y yo empecé mi búsqueda a finales del 2004, principios del 2005. Entonces, claro, en esa época tú no sabes y hasta incluso ahora yo creo que para poder elegir una universidad o una escuela donde vayas a ir a hacer un máster a cualquier país, no solamente España, ¿no? Yo creo que necesitas pues buscar mucho, averiguar, ver si lo que estás buscando, la escuela que estás buscando realmente existe, no existe, ¿no? Entonces, para mí una de las fuentes de información fue entrar a lo que son las becas Carolina, porque en la página de las becas Carolina tú puedes ver todas las escuelas y universidades a nivel España que están en contacto, que son oficiales con las becas Carolina, exactamente. Entonces, más o menos ahí te das una idea de cuáles pueden ser legales, ¿no? O sea, que habrán muchas más, pero para mí fue como mi fuente base. Exactamente. Y nada, luego pues envié mi postulación.
me aceptaron, tuve que pagar la matrícula y bueno, todo fue nuevo porque al final, pues mi madre me ayudó a hacer todo esto, me dijo, no digas nada a tu padre, vamos a pagar todo nosotras y bueno, pues ya si nos engañan, nos engañaron. Me decía mi madre, ya tu padre no se entera, ¿no? Y no, la verdad que fue un riesgo, pero ya luego el proceso prácticamente fue inscribirme a la escuela. Obviamente pregunté antes sobre las prácticas, que a mí me interesaba, porque yo lo que quería era también tener un Tener una contacto experiencia más, laboral, ¿no? experiencia laboral, exactamente. Entonces era lo que a mí, y si las prácticas eran remuneradas o no, porque eso también te hace pensar en que cuánto dinero necesitas tú invertir para poder mantenerte Para... mes a mes allá mientras estás estudiando. Todo depende de cuáles son tus expectativas, ¿no? Entonces, para mí esos fueron los dos puntos importantes, poder trabajar en unas prácticas de trabajo y mejor si eran remuneradas. ¿Y tuviste Y algún problema con la visa? Que me imagino que no, fue una visa de estudiante. sí, fue una visa de estudiante. La visa en realidad no, porque ellos te dicen que pagas la matrícula, ¿no? Pagas la Ujú. matrícula y ellos te envían los documentos. En mi caso me enviaron por DHL los documentos hasta Bolivia con la aceptación sobre todo la aceptación de que estás matriculada, porque eso es como tu carta de invitación que tienes que llevar al consulado al momento de hacer todo el Del proceso de proceso. pedir la visa de estudiante, exacto. Y luego, claro, te piden extractos bancarios y por cuánto tiempo está haciendo, bueno, todo el trámite que se sigue para pedir cualquier visa, pero lo importante es tener el certificado de aceptación de la escuela o de la universidad, ¿no? Y nada, y luego te dan el visado y ya tú tienes tu pasaporte, la estampa, y cuando llegas a Madrid, pues tienes, en la primera semana, pues tienes que ir a la policía para que ellos empiecen con el trámite para darte una tarjeta de estudiante, que esa es tu tarjeta de estudiante, que es tu ¿Es como documento de tu ID? identidad. Sí, es tu ID, es tu documento de identidad con el cual tú estás viviendo legalmente en España como estudiante, ¿no? ¿Y cuando llegaste allí a Madrid, conocías a alguien de antemano o fue como que llegó desde cero, no conozco a nadie, busquemos a Mm. ver? No, a ver, lo que pasa es que yo tuve mucha suerte con la escuela con la que contacté, porque esta escuela también tenía sus propios bloques de departamentos para estudiantes de la misma escuela. Entonces, si tú querías, podías contratar con ellos eh, para tener dónde llegar, ¿no? Ok, Entonces claro, yo pagué un extra y obviamente cada mes tenía que pagar mi alquiler, pero yo vivía con otras 4 personas. Entonces la escuela pues me fue a recoger al aeropuerto, me llevaron a la casa y yo conocí a las otras personas, a los otros estudiantes ahí y la escuela pues te guiaba cómo tenías que hacer el trámite de la apertura de una cuenta bancaria, de la apertura, de cómo obtener tu tarjeta de estudiante, cómo sacar tu tarjeta del metro, o sea, como que la escuela se me encargó de ayudó, exactamente, eso como un exactamente. onboarding de Ya, cómo era España. exacto, fue como un onboarding. No sé si todas las escuelas, universidades, que yo creo que hoy en día sí las ofrecen, ¿eh? Ah, qué bueno. ¿Y cuál fue como tu expectativa cuando llegaste de España? ¿Como que esto era lo que imaginaba o me sorprendió? A ver, mis expectativas eran muy grandes porque para mí era la primera vez que iba a Europa, ¿no? O sea, Sí. nervios a la vez porque era la primera vez que iba a vivir sola. Tú sabes que en Latinoamérica por lo general vives con tus padres mientras estás todavía Ujú, sí. estudiando, ¿no? Y luego recién pues empiezas a moverte. Bueno, antes era así, ahora yo creo que ya los tiempos han cambiado y llevo 15 años fuera de Bolivia viviendo, ¿no? Pero sí, con muchas expectativas, mucha ilusión de conocer Europa, conocer Madrid, que siempre lo ves además por la tele, que es lo que más cercano tienes de Europa, digamos, ¿no? También, además que yo creo que cuando te vas, cuando tomas la decisión de salir de tu país por algo que realmente quieres hacerlo, muchas veces los miedos se convierten en nervios. Ok. ¿No? O sea, Sí, sí, sí. y te ayuda a llevar el proceso
de adaptación más fácil. Me refiero que si tú vas con esa mente de quiero comérmelo todo, quiero comerme el mundo estando allá y experimentas y todo lo que vas a experimentar lo haces desde una posición de no De mente extrañar, abierta de también, mente ¿no? abierta, exacto, de no extrañar, sí, me hace falta mi familia, me hace falta mi casa, me hace falta mi comida, me hace falta mis amigos, me hace falta, eso lo vas a extrañar al principio, yo creo que siempre lo extrañas, pero sobre todo al principio. Pero si te vas con esas ganas de conocer cosas nuevas, yo creo que es la mejor forma de iniciar tu proceso fuera. Y más si es en otro país y en otro continente que es completamente diferente al tuyo. Ok, y yo pues me imagino que la práctica como empresarial de trabajo fue a través que te la consiguió la universidad. Sí, ellos normalmente lo que tienen las universidades y las escuelas son que tienen acuerdos con empresas, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces son o jornada completa o medio tiempo. También cabe recalcar que dentro de estas prácticas, algunas pueden ser Remuner- remuneradas, otras pueden ser solamente no remuneradas o te pueden pagar solo, por ejemplo, en esa época, el 2005, la situación era muy buena en España, entonces tenías una muy buena remuneración de prácticas, ¿no? Pero a medida que pasaron los años, especialmente después del 2008, de la crisis económica en España, pues yo sé que, y he tenido amigos que estaban haciendo prácticas y algunos solamente recibían o 500 euros por Uy, eso es poco. trabajando Jornada jornada completa. completa, exacto, 500 euros, y habían incluso otras prácticas que solo te pagaban como ayuda, te pagaban el transporte público. Y todavía lo hay, o sea, todo depende de la empresa en la que hacen las prácticas. Puedes recibir una remuneración económica o no. ¿Y estos contratos con estas empresas se hacen como a término indefinido o son por temporadas? No, los haces de acuerdo, o sea, dependiendo el tiempo que dura tu máster, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero no son más de un año, porque al ok. fin no son más de un año, pueden ser 6 meses, un año, todo va a depender. Además que también las empresas también se cuidan porque es que también tiene que ver todo con la ley, ¿me entiendes? Ahora yo no Ujú. sé cómo habrá sido, pero antes, por ejemplo, las empresas no pueden tener más de un año a Ajá. becarios contratados, becarios o en esta casa, en ese tiempo haciendo sus pasantías o sus prácticas remuneradas en la empresa o no remuneradas, no pueden tener más de un año porque la ley automáticamente les obliga en ese Como a tiempo les cambiar obliga de a contrato. cambiar de contrato, exactamente. Y el cambio de una tarjeta de estudiante a un contrato de trabajo, que luego el contrato de trabajo es lo que te va a permitir obtener, eh, luego si quieres tramitar la nacionalidad, por ejemplo, eso es más complicado. Y esa es la parte difícil del cambiar de un contrato de estudiante a un contrato de trabajo. ¿Por qué dices que es complicado? ¿Porque cambian los requisitos o...? Claro, porque cambian los términos, los requisitos para la empresa date cuenta, bueno, ahora yo sé que los estudiantes ya cotizan un 2% para la seguridad social, ¿me entiendes? Pero Sí. antes, en mi época, los estudiantes no cotizaban, o sea, yo era como un fantasmita, o sea, a mí lo que me pagaban todo sin reducirme ni un centavo para la cotización en la seguridad social. O La, s- la ok. seguridad social lo que te ayuda en realidad es como para hacer como un pequeño ahorro para tu jubilación en el Para la futuro. vejez, ok. Exactamente, ¿no? Entonces, en mi época, los estudiantes no cotizábamos, éramos como fantasmitas. Sí estabas legal porque tenías una tarjeta de estudiante que te permitía vivir en España legalmente, pero no cotizabas como tal como trabajador. Luego cambió la ley, no sé, el 2008 o el 2010, creo. Ahora yo sé que cotizan en un 2%, que que están obligados a cotizar por ti. Ok, y bueno, y una vez que tú terminaste estas pasantías, ¿se te hizo fácil conseguir un nuevo empleador que asumiera todos estos nuevos requisitos o fue No, complicado?
fue un poco, a ver, lo que pasa que también en mi caso, yo salí de una, yo terminé en una empresa de hacer las prácticas y Sí. luego yo me moví a otra, que yo conseguí otra empresa que me interesaba, porque en esa época lo que a mí me interesaba era ganar experiencia. No Ujú. era tanto el cambiar la tarjeta de estudiante a trabajo, porque al final yo no tenía que, o sea, el sueldo lo recibía completo, o sea, yo no tenía que preocuparme porque me deduzcan impuestos, lo digamos así, ¿no? Ujú. Cuando Sí, sí, hablamos. sí. Pero claro, eso, o sea, yo me busqué otras prácticas y estuve como 4 años seguido de prácticas en distintas y renovando mi tarjeta de estudiante. ¿Por qué? Bueno, porque hice otro máster, entonces al final iba renovando. Pero claro, luego llega un momento en que dices, ok, no puedo estar toda la vida de De estudiante, estudiante, sí. entonces ya empiezas a buscar una empresa y ahí es lo complicado porque las empresas ya tienen obligaciones contigo y tienen que también legalmente pues pagar por ti y La tienen un seguridad montón, social, claro, impuestos, y puestos y todo, entonces muchas veces a las empresas les conviene más tener solo becarios. solo Como tú. becarios, exactamente, que tener que contratar. Es complicado porque incluso ahora mismo la situación laboral en España es... el nivel de paro, de desempleo es bastante alto, ¿no? Entonces, si tienes mucha gente que está desempleada y encima una empresa va a tener que hacerte todo el trámite, porque es todo un trámite, ellos tienen que presentar un montón de información para el proceso de cambio de tu tarjeta de estudio a trabajo. Ok, durante todo este tiempo decidiste quedarte en España, Sí, sacar la porque ciudadanía. ¿Qué te llevó sí. a esa decisión? Bueno, porque ya después, o sea, al final digo, si me voy a quedar más tiempo en este país, entonces necesito, o sea, tienes el contrato de trabajo, pero el contrato de trabajo te lo dan, te lo dan, el contrato de trabajo una vez que lo cambias, te lo dan por un año, luego te lo dan, luego tienes que renovar esa tarjeta de trabajo, Ujú. a ver, vamos por partes. Tú tienes una tarjeta, un NIE, que es tu carnet de identidad de extranjero, que es Sí. tu carnet de estudiante, lo digamos así, ¿no? Luego cambias a la tarjeta de trabajo, que cambia tu DNI, Tu sigue estatus. siendo un NIE, pero ya trabajas. De hecho, en la parte de atrás dice que estás trabajando y que tu carnet te lo han dado por un año. Ok. Al año lo tienes que volver a renovar y te lo dan creo que te lo dan otra vez por un año o por 2 años y luego recién te lo dan por 5. O creo que luego te lo dan sí, tienes que renovar hasta que te den por 5 y luego ya te dan un poco más indefinido. Entonces se le está renovando y para eso tienes que estar trabajando. Si vas a renovar al año, tienes que estar trabajando porque tienes que ir a renovar ese permiso Ujú. de trabajo porque es Sí. algo que te han dado para trabajar puntualmente. Además que muchas veces te limitan el área de trabajo. Si, por ejemplo, yo estudié marketing, entonces en toda la parte de negocios yo podía trabajar con ese contrato de trabajo, pero tal vez no te podías mover a otros sectores. Ok, o sea que eso, el ID que te dan está atado como a cierta industria. Claro, exactamente. En mi época, en mi época. Ahora Mm. igual es más abierto. De hecho, estaba leyendo que los estudiantes ahora pueden trabajar y cotizar legalmente sin cambiar de su tarjeta de estudio a trabajo, trabajando 30 horas desde el año pasado. Pueden trabajar hasta 30 horas, pero la ley se ha cambiado el año pasado. O sea, la ley en España se va cambiando constantemente, entonces, y a bien, con más beneficios. Mm. Ok, y durante ese tiempo que estuviste viviendo en España, pues me imagino que en algún punto te tocó ir al médico por X o Y motivo. ¿Fue fácil encontrar un doctor o Sí, cómo fíjate que funciona el tema de la salud allá? a ver, nosotros que vivimos aquí en los Países Bajos, hemos tenido, ustedes viniendo de Colombia y yo viniendo de España, ¿me entiendes? Ujú. El tema de la seguridad, del médico, ¿no? De la parte de la salud es completamente diferente. En España, cuando tienes una tarjeta de estudiante o una tarjeta de trabajo, tú automáticamente tienes derecho a la sanidad pública Ujú. Ok. automáticamente y no tienes que pagar nada por ella. ¿Me entiendes? Entonces, tú llegas, te haces tu tarjeta de estudiante o tú tienes tu DNI,
perdón, tu tarjeta de extranjero y vas al centro de salud que te corresponde en tu área, que vendría a Ujú. ser como tu médico de cabecera, te De inscribes cabecera. de cabecera, ¿no? Entonces Como un toda... médico general, por Sí, decirlo de alguna exacto, manera. un médico de cabecera es un médico general que vas ahí, pues si tienes algún problema, tienes que primero dirigirte ahí y a partir de ahí, si es algo más específico, ellos te derivan a los especialistas, que los especialistas ya están en los hospitales, ¿no? Ujú. Los encuentran, pero normalmente centros de salud son los que se encuentran alrededor en tu barrio, de acuerdo a tu código postal que necesitas, donde estás registrado, perdón. En cambio aquí, para nosotros, y ustedes lo saben, casi diferente, porque Sí, aquí pagas por por tu tu seguridad seguro social. médico, Sí. exactamente, tú aquí pagas, allá en España no se paga. Y además que, claro, aquí tenemos el médico general, pero por ejemplo, yo ahora que vivo en Leiden, que me he cambiado de ciudad, el médico general de cabecera que me correspondería en mi centro de salud, en mi barrio, está lleno. Entonces he tenido que buscar otro más lejos de donde yo vivo, en otro código postal. En cambio, allá en España eso no te pasa, por ejemplo. Ok. ¿Y qué te llevó irte a vivir a Holanda? Pues mira, lo mismo que me llevó a irme de Bolivia ¿A a España? España, lo mismo fue. Después de 14 años viviendo allá, pues dije, yo quiero algo más, necesito aprender más. Ya, o sea, todo lo que yo quería hacer y lo que yo me había propuesto y lo que quería conseguir en España lo hice. Además de vivir 14 años, es una experiencia súper linda de integración. Yo creo que lo que más valoras cuando, aparte de los estudios, si te vas, en mi caso, a estudiar, es la experiencia de conocer nuevas culturas, nueva gente, nuevos sabores, nuevos lugares. Toda esa experiencia te enriquece muchísimo como persona, ¿no? Y eh, entonces, yo lo que quería era, pues, vivir en otro país de la Unión Europea con una cultura diferente, con otro idioma, y dije, Ujú. bueno, pues vamos a los A Países intentarlo. Bajos, un año a estudiar inglés. eh, y luego vemos qué pasa. Si no me acostumbro al país, el clima o lo que sea, pues siempre hay la posibilidad de volver a España. Porque luego, es que lo que pasa es que yo también saqué mi nacionalidad, entonces eso también a mí me ayuda mucho para moverme de un lado ¿Cómo al otro. moverte dentro de Europa? Claro. Sí, exactamente, moverme a cualquier país de la Unión Europea sin necesidad de pedir un permiso de trabajo especial o, ¿no? O sea, eso Pero también. es algo interesante que tú dices que devolverte a España y no a Bolivia, o sea que tú ya consideras España como tu lugar como de nacimiento, como que tienes algo ahí muy cerca en España. A ver, lo que pasa es que toda mi familia vive en Bolivia. Sí. En España he pasado 14 años, o sea, desde los 23 hasta los 38 años que he estado en Bolivia, prácticamente. Entonces, es como que me he recriado en España. Pero fíjate que es curioso porque durante la época, yo me vine aquí el 2019 hasta el 2020, pero debido a la pandemia, Ujú. yo agarré y decidí irme a Bolivia porque dije, bueno, yo creo que es tiempo de estar con la familia, son tiempos complicados y me fui. Estuve un año y medio y dije, bueno, voy a aprovechar este tiempo también para ver si me acostumbro viviendo en Bolivia, porque una cosa es cuando vas de vacaciones, Sí, claro, un son mes, un 3 semanas, par de meses ver la familia y ya. claro, pero después cuando ya estás viviendo allá, a mí me ha chocado bastante otra vez el cambio cultural. Si bien te choca el cambio cultural cuando te vienes por primera vez de tu país, de Latinoamérica a Europa, el volver allá por mucho tiempo también te choca, ¿no? Entonces al final es como que vuelves a empezar de cero, aunque esté tu familia ahí, pero al final todos tienen su vida, las cosas han cambiado, el trabajo es diferente, la cultura es diferente y, Y uno mismo también ha cambiado, uno tiene y tú más cambias. experiencias, más cosas, más Exacto, conocimiento de la vida. exacto, exactamente. Entonces, yo tenía la oportunidad de trabajar en Bolivia, el año y medio que he estado en Bolivia, del 2021 hasta el 2022, y ha sido una experiencia bonita, me ha gustado, sobre todo por compartir con mi familia, estar allá, pero necesitaba otra vez
salir. Y entonces ahí fue cuando puse una balanza, a ver, España, los Países Bajos. Y mi última experiencia viviendo aquí en los Países Bajos fue fenomenal. Entonces dije, pues mira, volvamos a los Países Bajos, que te da muchas oportunidades este país también, ¿no? Ujú. Tanto laboral, porque tienes una oferta laboral muy grande, el idioma, el practicar el inglés, por ejemplo, es otra cosa bastante, o sea, es algo que te aporta muchísimo, tanto como persona como en lo profesional. Y bueno, es otra forma de vida diferente que ahora mismo me gusta. Entonces, pero si tendría que escoger otro país para volver a un lugar más cálido, sería España, España, obviamente. obviamente. Sí, totalmente. Sí. Ok, no sé si tengas algún consejo que quieras compartir con nuestra audiencia para las personas que quieren dejar pues, su país, pues en tu caso fue Bolivia, como que se Claro. arriesguen, que busquen o que pongan las cosas en una balanza. A ver, todo depende yo creo que todo depende primero de plantearte si te vas fuera, ya sea en tu mismo país, moverte a otra ciudad o cambiar completamente de país o de continente, es un poco saber qué es lo que quieres hacer. ¿De qué forma te vas a ir? Un poco planificarlo, porque yo creo que tampoco es bueno idealizar tanto la vida o la experiencia viviendo en Europa o en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, ¿no? Sobre todo en Europa, porque hay muchos detalles en el camino que tienes que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión, porque al final es un cambio fuerte emocionalmente, el dejar a tu familia, dejar atrás la vida cómoda que muchas veces tienes, a empezar, porque cuando te mudas a otro país es empezar de cero, tengas el Sí, trabajo que tengas los ingresos económicos que tengas, al final es empezar de cero porque tienes que empezar a construir tu propia vida, tu propio círculo de amigos, que al final llegan a ser tu familia, choques culturales, diferencias culturales. Entonces, es un proceso que es muy excitante, que te da muchos nervios, te encanta al final, tienes que estar con la mente muy abierta de tener la capacidad de absorber todo como esponjita y sí, ok. aprender de todas tus experiencias. Y es animarse, si tienes las ganas, lo haces. Sí, claro. Y aquí ya para terminar, pues estamos en el podcast de lo que callamos los expats. No sé si quieras contarnos algo que te pasó en estas experiencias, en estos choques culturales que te pasó viviendo acá en Europa y que seguramente no le has contado a nadie. Si quisieras expresarlo, como salir de eso. A ver, a ver, los choques culturales o experiencias buenas y malas, siempre las tienes, ¿no? En todo lado. Te puedo decir un par de cosas, bueno, un par de cosas, cosas curiosas que me pasaron cuando me fui a España el primer año, sobre todo, bueno, primer mes, porque en Bolivia, nosotros, o en Latinoamérica, tendemos a ser más dóciles en nuestra forma de hablar, Ujú. más tranquilos, ¿no? ¿Y Sí, qué pasa? Que cuando yo llegué a Madrid, todo el mundo grita. Entonces yo pensé que todo el mundo, o sea, que estaban enfadados. De hecho, que me están acuerdo que, bravos. sí, exacto. Y me acuerdo, de hecho, la primera vez que me subí al autobús y el chofer no sé qué me dijo. Y yo dije, ¿pero este señor está enfadado o qué? Pero no, luego te das cuenta que es que la gente siempre habla fuerte. Entonces, como que tú dices, ok, vale, o sea, no soy yo, pero al principio te choca eso, ¿no? Porque hasta en el metro la gente va hablando fuerte y todo el mundo habla fuerte. Y eso es lo que me ha chocado al venir a vivir a los Países Bajos, que hablas con un volumen tan alto, que estás acostumbrado a hacerlo, que cuando vienes a este país todo es muy silencioso. Entonces, y muchas veces cuando estoy en el tren, es como que ya escuchas a alguien hablando súper fuerte, es o latino o es español, porque al Ok. final Ya, hablamos ya lo así, ¿no? identificas Ya lo así. identificas, digamos, ¿no? Esa fue una experiencia curiosa. Otra experiencia curiosa es que, por ejemplo, en España todo el mundo se toma la caña o la cerveza a cualquier hora. Y es que Ok. nosotros venimos de Latinoamérica y es verdad que en Latinoamérica bebemos y
nos gusta el alcohol también, por pero... lo general los fines de semana. Pues. Exactamente, pero es que lo que pasa aquí en España, a las 10 de la mañana te puedes ir a tomar tu cañita de cerveza, tu vasito de cerveza, o al mediodía en el almuerzo, o no importa que sea lunes, o que sea martes, o que sea miércoles, la gente tiene mucha vida fuera y mucha vida social en ese sentido. Entonces es como un cambio drástico que dices, pero aquí todo el mundo bebe y no pasa nada, ¿me entiendes? No te miran feo. Cambio en Bolivia, a las 10 de la mañana estás tomándote una cerveza y te dicen, pero ¿y este? ¿Qué le pasa? Digamos, mucho ¿no? vago. Exactamente. Y bueno, esas son las cosas así pinceladas que me han parecido muy curiosas para contarlas ahora. Y por ejemplo, una experiencia que no había tenido en España, que nunca me ha pasado en los 14 años viviendo allá, ha sido que tengas problemas con el tema del alquiler, por ejemplo, ¿no? Y a mí me ha pasado aquí en los Países Bajos, que he tenido un problema cuando volví el año pasado y alquilé un piso, una habitación en un piso compartido, y la dueña de la casa se quedó con mi fianza. O sea, yo di un mes Con por el adelantado depósito. con el depósito, se quedó con el Okay. depósito y nunca me lo devolvió. Nunca pude recuperar hasta el día de hoy, después de casi un año, no pude recuperar el depósito. Y eso, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho aquí en los Países Bajos que pase eso, porque por lo general, no sé, o sea, eso tal vez te esperas muchas veces en Latinoamérica, que te pase, Ese tipo de cosas, sí. sí, o incluso en España te podría haber pasado, porque siempre pasan este tipo de cosas, pero yo te digo, en España, experiencias así, que me hayan sabido mal, no me había pasado como esta experiencia, ¿no? Que es como, oh my God. Pero bueno, hay experiencias buenas, experiencias malas, y eso me ha enseñado a no idealizar los países, ni a las personas, ni a las culturas, digamos, ¿no? Porque Sí, como porque todo. al final del día todos somos personas, independientemente de donde vivamos. Tenemos los mismos problemas, seguramente de cierta mayormente que otros, pero vamos a encontrar lo mismo en cualquier parte donde vayamos. Exactamente, exactamente. Y bueno, eso sería. Malas cosas en realidad, no, malas cosas tampoco me han pasado. Difíciles, no. Pero bueno, es lo que callamos los expats, te puedo decir que sobre todo es que extrañas mucho a la familia y pierdes cosas súper lindas que podrías compartir con tu familia, pero al mismo tiempo ganas otras cosas muy lindas también como persona, como profesional, viviendo en el país que elijas vivir. Entonces, al final es 50-50. Nunca lo puedes tener todo. Eso es cierto. Andrea, muchísimas gracias por compartir tu historia en este espacio y te deseamos lo mejor allí viviendo en los Países Bajos. Pues muchas gracias, chicos, a ustedes. Encantada de participar en este podcast. Espero que mi experiencia ayude a algunos bueno, a tomar decisiones o a ver un poco Sí, con más. seguramente les ayudará tu Sí, experiencia allí en España y tu experiencia también en los Países Bajos. pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias por esta oportunidad y bueno, espero volver a tener el placer de compartir con ustedes. Y seguramente así será. Muchas Un gracias, besito. Andrea. Chao, chao. Chao. Gracias por escuchar Lo que callamos los spa. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro podcast y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida como expatriados. Y recuerden, si son expatriados o conocen a alguien que lo sea y quieren compartir su experiencia, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos ansiosos por escuchar sus historias. Hasta la próxima y gracias por su sintonía. Síganos en redes sociales como @lo que callamos los spa. Síganos.